Una de las ventajas de haber cumplido ya algunos años es que uno ha vivido en una época en la que no estaba constantemente bajo el ojo, bajo los oídos de seres digitales, seres desconocidos, a veces hasta seres humanos. Y si creéis que estoy exagerando, ya me lo contaréis después de esta entrevista, porque vamos a entrevistar, tenemos al otro lado de la cámara a Carissa Vélez. Carissa Vélez es profesora asociada de Filosofía y Ética en la Universidad de Oxford y ha escrito un libro importante. Importante no porque lo diga yo, que bueno, pues uno tiene sus preferencias, sus gustos, sino que además ha sido seleccionado por The Economist como uno de los libros del año, y después de leerlo entiendo perfectamente por qué. El libro se titula Privacidad es poder y Carissa ha tenido la inmensa amabilidad de estar con nosotros en Días Extraños. Carissa, bienvenida a Días Extraños. Muchísimas gracias por invitarme. Oye, el público, la gente en general, suele creer que Internet es gratis, es completamente gratis, o que como mucho, pues oye, se financia con la publicidad que aparece en nuestros monitores, en las pantallas de nuestro smartphone, que a veces nos interrumpe en nuestros juegos o en nuestras visitas a páginas web, pero en realidad no es así. La financiación de Internet va por otros sitios un poquito más oscuros. Exactamente, esa narrativa parece muy inocua, ¿no? A nadie le importa que nos enseñen anuncios que son interesantes para nosotros, eso está muy bien, pero lo que no se cuenta es qué pasa exactamente con esos datos después del anuncio. Y resulta que hay toda una red de compañías y gobiernos y agentes de todo tipo que quieren esos datos y que comercian con ellos, y muchas veces lo usan en nuestra contra. Entonces, por ejemplo, la próxima vez que pidas un préstamo, o la próxima vez que pidas un trabajo, o la próxima vez que incluso quieras alquilar un apartamento, o la próxima vez que quieras contratar un seguro de vida o algo así, todas estas empresas van a tener todos los datos que se han recolectado de ti y todas las inferencias que se crean con esos datos, que muchas veces son datos que no son muy precisos. Por ejemplo, puede que tengas datos ahí de alguien que se llama como tú, pero no eres tú, o puede que tengas datos que son ya antiguos y que no aplican, pero como las empresas no tienen gran interés en que eso sea súper preciso, con que sea suficientemente preciso como para hacerles ganar dinero, pues muchas veces se crean muchas injusticias. Y además todo esto tiene consecuencias políticas que tampoco se cuentan en esa narrativa de que bueno, los datos se usan para los anuncios y ya está. Estamos viendo que estos datos se usan a veces para la finalidad de tener propaganda personalizada, que es un tipo de propaganda mucho más nociva que la propaganda de toda la vida, que la conocemos bien y sabemos más o menos cómo lidiar con ella. Una de las cosas que estamos aprendiendo es que el modelo de negocio de los datos es un modelo súper tóxico para la sociedad. Por muchas razones. Una es que está erosionando la igualdad, porque a ti y a mí ya no se nos trata como iguales, se nos trata en base a nuestros datos. Otras porque crea la propaganda personalizada, pero también porque incita a la discordia. Entonces, para una empresa como Facebook, por ejemplo, le es muy rentable que la gente esté en la plataforma el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque así recolecta más datos y así te muestra más anuncios y gana más dinero. ¿Y qué es lo que mantiene a la gente más enganchada con Facebook? Pues resulta que son conversaciones súper negativas. Y por ejemplo, en Myanmar eso ha hecho que se primen conversaciones que han llevado a actos de genocidio, porque eso es lo que engancha a la gente, lo que la hace enojada, lo que hace que sienta que tiene que responder, y ese tipo de comunicación indirectamente a través de los datos puede acabar en algo como lo que ha pasado en Myanmar con el genocidio. Pues me alegra mucho que incidas en esto, porque llevo notando que desde los años 30 del siglo pasado yo creo que no hay en Occidente otra etapa como esta de división, de crispación, de polarización política
e incluso social. Y quería preguntarte, ¿las redes sociales han sido un factor determinante en este clima tóxico, en este clima enrarecido que estamos viviendo? Sí, definitivamente, no es coincidencia. Y es justo por eso, porque al polarizarnos, por una parte nos aíslan tanto que ya no podemos tener una conversación sobre las mismas cosas. Entonces, por ejemplo, Cambridge Analytica tenía 6 millones de anuncios diferentes. Anuncios que no veían los académicos, que no veían los periódicos, que no se podían discutir en la esfera pública. Con lo cual, eso aísla a la gente como en guetos de información. Si tú y yo no vemos lo mismo, cuando hablemos de los candidatos, pues vamos a pensar que el otro está loco o que es tonto, ¿no? En vez de pensar que no, que está viendo el mundo a través de un filtro que le ha puesto una empresa con unos intereses muy, muy particulares. Pero todo esto, o sea, como que hay muchas narrativas de que esto es malo y por qué, pero lo que falla, a mi juicio, es que todo esto es por el modelo de negocio. Si no tuviéramos un modelo de negocio en el que necesitamos datos personales, no tendríamos el incentivo de que la gente dé más información de lo necesario y que esté el mayor tiempo posible. Si cada quien pagáramos 10 euros por Twitter no tendría el incentivo de diseñar sus algoritmos para crear esta polarización y esta discordia entre los ciudadanos. Otra creencia popular es que, bueno, vale, está bien, nos vigilan un poquito, saben qué páginas web visitamos. Bueno, no todas, a veces conecto ese sistema de navegación privada, pues cuando visito sitios, pues ya sabemos todos más o menos qué sitios. Pero esto no es así. En realidad, esa vigilancia va muchísimo más allá de lo que visitamos, de lo que hacemos incluso en línea, y no es exagerado aquello que se decía de que empresas como Google, como Facebook, pueden saber más de nosotros que nosotros mismos. Es alucinante, y es tan alucinante que cada vez que lo estudio de nuevo o llega un nuevo caso me sigo asombrando, a pesar de que ya me sé esto de memoria. Incluso hay veces que leo algún pasaje que yo misma he escrito y me sigue sorprendiendo. Y eso nos alerta, entre otras cosas, a qué tan poco natural se nos hace entender los datos, porque son algo tan abstracto, tan invisible, que no se siente, que es realmente muy difícil darte una idea. Pero para que a la gente le parezca más tangible, no solamente son las páginas que visitas, es todo lo que haces. Entonces, por ejemplo, durante la noche tu teléfono manda datos que ha recolectado de ti durante el día para que no te des cuenta de que se está drenando tu batería, porque bueno, normalmente la gente conecta su teléfono por la noche, ¿no? Y el tipo de datos que manda pueden ser muy sensibles. Por ejemplo, incluye si dormiste bien esa noche o no, si estás teniendo problemas para dormir y por qué puedes estar teniendo problemas para dormir. ¿Te puede estar preocupando que no puedes pagar el préstamo? ¿O le estás poniendo el cuerno a tu pareja? Incluye datos de con quién duermes, porque normalmente la gente duerme con sus teléfonos o cerca de sus teléfonos. Incluye datos como qué tan bien conduces tu coche, no solamente si te pasas el alto o no, pero si lo conduces rápido o no, qué música escuchas en tu coche y qué dice eso de tu estado mental y de tu estado emocional, qué se puede inferir, por ejemplo, si te estás sintiendo un poco deprimido, de qué significa eso para un posible trabajo, para pagar un posible préstamo. Incluso el asiento de tu coche, si es un coche inteligente, está monitoreando tu peso y pues hay muchas empresas que quieren saber si estás engordando o estás adelgazando, ¿no? Por ejemplo, aseguradoras. Es realmente alucinante. Muchas cosas sobre salud. Es que, claro, de lo que no somos conscientes es que toda esa lucha por mantener nuestra privacidad, nuestro anonimato, claro, la tenemos centrada en los ordenadores, la tenemos centrada en el smartphone, pero en casa, en nuestra vida, hay muchos más chivatos. Has citado uno de ellos que parece insospechado, que es la mayor parte de los automóviles, y ahora con la crisis de los chips a nivel mundial nos estamos empezando a hacer conscientes de ello. Claro, ya no se pueden fabricar coches si no es con decenas, a veces cientos de circuitos integrados que van ya incorporados en ese vehículo. Pero tenemos los televisores, los famosos Smart TV, que cada vez pues también van recopilando datos de nuestra privacidad. Y eso va a ir en aumento, supongo. Exactamente.
Recientemente intenté comprar un televisor tonto y es cada vez más difícil, si no imposible. Y los televisores, por ejemplo, un ejemplo famoso fue un televisor de Samsung que decía en su política de privacidad que si querías mantener tus conversaciones privadas, pues igual mejor no hablar enfrente del televisor, porque el televisor podía estar grabando tu conversación y mandándosela a terceras personas. Y unos investigadores se pusieron a ver a cuántas empresas le manda un televisor datos en 15 minutos de ver la televisión, y la respuesta era algo así como 700 empresas. Caramba. Todo mundo quiere saber todo de ti. Y no es coincidencia, como que mucha gente dice, bueno, pero yo no soy nadie importante, no tengo nada que esconder, ¿a mí qué me importa? Y el mensaje principal de mi libro es que la privacidad es poder. Quieren saber sobre ti porque eso les da poder, y cuando tú les cedes ese poder, haces cosas con nuestra democracia que no necesariamente son una buena idea. Entonces, incluso si fuera cierto que tú no tienes ninguna razón para cuidar tus datos, que no es verdad, porque todo el mundo quiere un buen trabajo, nadie quiere ser discriminado, nadie quiere ser extorsionado y demás, pero incluso si eso fuera verdad, tenemos razones para proteger nuestra privacidad por razones colectivas, porque como comunidad, como sociedad y como ciudadanía necesitamos tener más privacidad para que la democracia funcione bien. Claro, lo decía en la introducción, tener cierta edad pues te permite haber vivido el privilegio que era vivir en los años 80, en los años 90, cuando pues tú estabas en tu casa o fuera de ella y absolutamente nadie tenía el menor indicio de lo que estabas haciendo, ni le importaba probablemente. Eso ha cambiado, pero sobre todo me resulta muy llamativo no solamente cuánto ha cambiado, sino a la velocidad que ha cambiado. Estamos hablando de un proceso que apenas ha durado 2 décadas si llega, y que ha transformado el mundo. Yo creo que eso es algo inédito en la historia. Es un proceso muy interesante. En el año 2000, Google era una empresa, por una parte, ya muy exitosa, porque todo el mundo quería usar su buscador y era el mejor buscador sin duda. Pero por otra parte, era una startup más, en el sentido de que no tenían un modelo de financiación sostenible. Entonces los inversores estaban perdiendo la paciencia y Google estaba realmente en un momento desesperado. Interesantemente, los fundadores de Google, Brin y Page, habían escrito un paper en 1998 en el que incluían una reflexión sobre cómo todos los buscadores que dependen de los anuncios de alguna manera traicionan un poco a los usuarios, porque tienen una doble lealtad ahí y acaba ganando el cliente, que termina siendo las empresas que muestran los anuncios y no los usuarios. Y entonces eso sugería que ellos querían mantener a Google como una herramienta más bien académica para el conocimiento del mundo, y que no querían caer en esa doble lealtad de tener que depender de los anuncios. Pero no se les ocurrió otra cosa, y en ese momento de desesperación se dieron cuenta que no solamente podían tener anuncios, sino que podían ir a un nivel mucho más allá, y es que podían usar todos los datos que tenían sobre sus usuarios, que originalmente se usaban para mejorar el sistema y mejorar las búsquedas, para personalizar los anuncios. Y esto ya se hacía, ya había pequeñas empresas que lo hacían, pero no a la escala de Google, porque no tenían tantos datos, y Google realmente refinó ese sistema a unos niveles espectaculares. Entonces, por ejemplo, diseñó lo que hoy es la base de todos los anuncios de Internet, que son lo que en inglés se llama real-time bidding, o las subastas en tiempo real. Cómo funciona es lo siguiente: tú te metes a una página, haces clic, y antes de que se cargue la página, hay cientos de empresas subastando por enseñarte su anuncio. Entonces imagínate que tú pues te metiste la noche anterior a ver una tienda, yo qué sé, de guitarras. Y entonces hay esta empresa, digamos que es Amazon, que vende guitarras y que sabe que quieres una guitarra, y como sabe eso, está dispuesto a pagar más por su anuncio que el resto de las empresas, y al final acabas viendo un anuncio de una guitarra en Amazon. Pero para ese momento, antes de que tú hayas siquiera consentido, se han mandado tus datos a cientos de empresas, a todas esas empresas que estaban pensando en enseñarte su anuncio. Y esas empresas se quedan con tus datos, y no solamente eso, sino que son datos muy sensibles, incluido como tus tendencias políticas, cuestiones sexuales, de salud y demás.
Y eso es lo que hizo Google para despegar, y despegó de una manera espectacular. O sea, en 4 años ya eran multimillonarios. Y un detalle histórico que también es muy interesante es que en el 2001 la Federal Trade Commission, que es la agencia de Estados Unidos que regula estas cuestiones, había recomendado al Congreso que igual era buena idea regular la economía de datos antes de que se convirtiera en algo más grande, pues porque era algo muy sensible, y muchas de sus recomendaciones eran parecidas al Reglamento de Protección de Datos Europeo. Era, por ejemplo, pues que la gente tuviera acceso a sus datos, que pudiera cambiarlos si fuera necesario, si hubiera algún error, que pudiera pedir que se borraran, y detalles así. Y en ese momento, mientras el Congreso lo estaba considerando, unos meses después sucedió el ataque a las Torres Gemelas y los planes de regular la privacidad se fueron al traste. En resumen, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que literalmente podía hacer una copia de todos esos datos. O sea, muy literalmente podía poner una pequeña instalación dentro de empresas como AT&T y literalmente hacer una copia de esos datos para usarla para la seguridad nacional. Ahora, resulta que desafortunadamente el Big Data no es bueno para prevenir el terrorismo. Big Data es muy bueno para identificar patrones en datos que tenemos muchísimos, billones y billones. Entonces, por ejemplo, es fácil identificar qué quieres comprar mañana porque hay billones de personas comprando cosas todos los días. Pero el terrorismo siempre va a ser un evento muy raro. Y entonces Big Data no es adecuado para prevenirlo. Entonces resulta que dimos nuestros datos un poco a cambio de nada. Y ni siquiera es que lo hayamos sabido. Todo esto se hizo de manera opaca. Y solo fue hasta 2013 cuando Snowden reveló que nos estaban vigilando a escala masiva, cuando todo esto salió a la luz y empezó a haber un debate público de si esto era una buena idea o no. Tu libro se titula de forma muy acertada Privacidad es poder, y caramba, privacidad es poder, pero hay que ver con qué alegría estamos dispuestos a ceder ese poder. Y no hablo ya del que nos arrebatan bajo mano con esta vigilancia, sino del que nosotros cedemos voluntariamente. Colgamos en las redes sociales todo lo que hacemos, con quién estamos, a dónde vamos. Hacemos fotos de la comida que comemos. Hacemos alarde público de nuestras convicciones políticas, de nuestras orientaciones sexuales, de nuestras creencias religiosas, de un montón de cosas que sería ilegal preguntarte. Y claro, luego pasan cosas como noticias que han surgido, varias, de personas que han sido despedidas o que no han sido contratadas, pues porque sus empleadores simplemente, sin recurrir a ninguna artimaña tecnológica retorcida, simplemente han visitado sus perfiles públicos en las redes sociales. Claro, ¿por qué la gente hace estas cosas? Pues es una combinación de cosas. En mi ámbito le llaman la paradoja de la privacidad, y es que la gente reporta que le importa mucho la privacidad y que quiere que se proteja, pero al mismo tiempo actúa de una manera que no pareciera que le importa tanto la privacidad. Yo creo que es una combinación de cosas. Por una parte, tenemos necesidades sociales muy reales que se han vuelto más complicadas durante la pandemia, porque la única manera de interactuar ha sido a través de lo digital, y pues buscamos la aceptación de la gente que hay a nuestro alrededor, queremos ser parte de un grupo y no queremos quedarnos fuera. Entonces, si todo tu grupo está en Facebook, es difícil no estar en Facebook y demás. Por otra parte, hay mucho cinismo de decir, bueno, mira, de todas maneras, estas empresas ya tienen mis datos, no hay nada que pueda hacer al respecto. ¿Por qué me voy a privar de ciertos gustos o de ciertas facilidades si de por sí mis datos están fuera? Y ahí hay mucho desconocimiento, ¿no? Porque importa mucho qué datos tienen, quién los tiene, y los datos más valiosos son los datos más recientes. Entonces, que sepan que hace 3 semanas comiste algo es menos valioso que sepan hoy dónde estás exactamente, qué estás comiendo, con quién, por qué. Y luego finalmente creo que hay mucho desconocimiento de cuántos datos estamos perdiendo y qué significa. O sea, creo que la mayoría de la gente no hace la conexión entre el que yo le dé
información a Facebook sobre qué música me gusta va a tener un impacto sobre qué tipo de préstamo me va a dar el banco en 2 semanas. O sea, necesitamos mucha más educación y también experiencia. Algo que descubrí con una colega que se llama Sian Brook es que cuando hicimos una encuesta hace como un año, descubrimos que un 92% de la gente ha tenido ya algún tipo de mala experiencia en línea con respecto a la privacidad. Y eso es algo que se acumula. Entonces, mientras más malas experiencias vayamos acumulando y más conozcamos gente a la que le ha pasado algo negativo, pues vamos reaprendiendo el valor de la privacidad en la era digital. Ser conscientes de esto también conlleva un peligro. Y yo me pregunto, al sabernos vigilados, no solamente vigilados en Internet, sino vigilados a secas, vigilados en todo, al sabernos vigilados, ¿no corremos el riesgo de empezar a controlar nuestro comportamiento demasiado, a autocensurarnos, no ya en las redes sociales o en nuestra vida online, sino directamente en nuestra vida analógica, que sabemos que también alguien la está observando en cierto sentido? Yo creo que no hay duda de que eso es así. Sabemos muy bien por investigaciones de sociología muy antiguas y muy recientes que cuando la gente se siente vigilada actúa diferente. Incluso nuestra reacción al ser vigilados es tan profunda y tan evolutivamente antigua que ni siquiera tenemos que estar vigilados. Entonces, por ejemplo, hay un estudio muy famoso en el que a gente que trabaja en una empresa, cuando le piden que pague por su café, honestamente, que apunte el café que se toma y luego pague por él, hay mucha menos gente que paga por el café si no hay nada en la pared, o sea, hay un póster de diferentes cosas, que si hay un ojo. Entonces, o sea, simplemente la imagen de un ojo nos hace pagar por el café, ¿no? Nos hace como mucho más conscientes de lo que estamos haciendo. Y bueno, eso ha sido un argumento para por qué debemos vigilar, ¿no? Porque nos hace que estemos muy bien portados. Pero claro, tiene otros efectos muy negativos. Entonces, cuando estamos vigilados somos mucho más conservadores. Es más difícil que exploremos nuevas avenidas, que pensemos en algo que va contrario al grupo y lo expresemos, que intentemos cosas nuevas, porque siempre que intentas algo nuevo normalmente fallas al principio, ¿no? Y es un poco humillante. Y si no tienes público, pues no pasa nada, te das contra la pared unas 10 veces y a la 11ª pues le agarras, empiezas a mejorar. Pero cuando todo el tiempo estamos vigilados es mucho más fácil tener una actitud más pasiva y más de aceptar lo que nos den. Y eso puede ser muy peligroso para la sociedad, porque los buenos ciudadanos no son sujetos, no son gente que simplemente acepta las reglas y las sigue adelante. Es parte de aceptar las reglas que tienen razón de ser. Pero parte de ser un buen ciudadano es desafiar aquellas que no son justas y participar de una manera mucho más activa en la sociedad. Esto que explicaba Carissa, si creéis que es exagerado, yo vi hace tiempo en un documental de National Geographic una réplica del experimento que decía, y además de una forma bastante gráfica. En un centro comercial ponían un stand con una urna transparente y un cartel que decía dinero gratis. La urna estaba llena de dólares y podías coger lo que quisieras. Y la gente, pues unos cogían un poquito, otros cogían un poquito, otros cogían algo más, los más osados. Al día siguiente vuelven a poner el mismo stand, la misma urna llena de dólares, pero colocan un ojo detrás y sigue habiendo el cartel, dinero gratis, coge lo que quieras. Nadie cogía nada. El ojo era tan intimidante que hizo que la gente se retrajese de eso. O sea que efectivamente el sentirnos vigilados sí puede ser un acicate. Oye, vuelvo al título porque de verdad que el libro me ha parecido apasionante. Se lee de maravilla, o sea, no es que se lea de maravilla, es que es apasionante en sí misma la lectura, se lee casi como un thriller. Y claro, ese poder que es la privacidad, que lo estamos cediendo a corporaciones, que lo estamos cediendo a gobiernos, ¿qué están haciendo esas corporaciones y esos gobiernos con él? Bueno, menciono un experimento más relativo a la pregunta anterior porque es interesante. Hay un experimento también muy, muy famoso en el que se le muestra a gente líneas largas y líneas cortas. Y la diferencia es muy notoria y se le pregunta que diga si la línea es larga o es corta.
Cuando el experimento es así sin más, la gente dice la respuesta correcta casi el 100% o el 99% de las veces. Pero si pones a alguien más en la habitación que cuando aparece una línea larga dice, no, esa es corta, y todo el mundo se pone de acuerdo, la gente acaba reportando lo que es evidente que no es. Y eso muestra qué tan vulnerables somos a las miradas ajenas. Bueno, ¿qué hacen estas corporaciones con los datos? ¿Qué hacen estos gobiernos? Pues, en primer lugar, agregan todos los datos posibles. Y eso es significativo, porque puedes pensar, bueno, a mí qué me importa que sepan que tengo el pelo café, o que mido esto, o que mi tipo de música es esta. Pero cuando vas agregando datos, en primer lugar identificas a cualquiera. Entonces hay estudios que muestran que solamente necesitas 2 o 3 datos para identificar a alguien. Entonces, por ejemplo, si sabes dónde vive alguien, y si sabes dónde trabaja, que es muy fácil porque tu móvil está 8 horas en tu casa y 8 horas en el trabajo, casi ya sabes quién es, porque solamente hay una persona que viva y trabaje donde tú. Y luego hay unas empresas que se llaman data brokers, brokers de datos o brokers de información, a veces se les llama, que agregan todos estos datos de tus social media, pero también de lo que buscas en línea, de lo que compras, de todo, y hacen un pequeño folder sobre ti, ¿cómo se dice? No es folder. Un expediente. Un expediente. Hacen un expediente sobre ti y lo venden al mejor postor. Y se vende en 2 formatos. Se puede vender individualmente, con lo cual imagínate que tú pides un trabajo a un banco mañana y el banco quiere comprar tu expediente para saber quién eres, o se vende grupalmente. Hay listas, ¿no? Entonces yo quiero pues los datos de todas las personas que tienen entre 23 y 24 años que les gusta el fútbol en esta región. Y eso puede sonar bastante inocente, pero incluso en cómo se agrupan a las personas ya te puedes dar una idea de por qué eso es peligroso. Entonces, por ejemplo, resulta que los brokers de datos venden listas de gente que ha sufrido una violación, de gente que ha perdido a un hijo o a una hija en un accidente, de gente que tiene problemas de adicción, y en particular de gente que es adicta a las apuestas, de gente que sufre de impotencia. Son categorías realmente muy sensibles que muestran que las empresas tienen un interés especial en saber exactamente qué nos duele, dónde somos vulnerables para aprovecharse de eso. Y hay muchos ejemplos, pero un ejemplo es la gente que vuelve de la guerra, los veteranos de guerra, son particularmente vulnerables. Primero, porque están sufriendo de traumas psicológicos importantes. Segundo, porque muchas veces no tienen los recursos económicos que serían necesarios para protegerlos de diferentes abusos. Y entonces hay unas empresas en Estados Unidos que son universidades que le llaman for profit, que son negocios como universidades, y que hay estudios que muestran que tener un diploma de esas universidades es como si no lo tuvieras. No te ayuda en nada para conseguir trabajo, no hay ninguna ventaja. Y estos colleges son muy caros y lo que hacen es identifican quiénes son veteranos de guerra porque saben que son vulnerables y que están buscando oportunidades. Les muestran anuncios diciéndoles exactamente lo que quieren escuchar, que es que nosotros te vamos a ayudar a salir de esta situación, vas a tener una educación, te van a contratar, y les ayudan a conseguir préstamos, muchas veces préstamos muy abusivos que nunca van a poder pagar, para ir a estas universidades que no les van a aportar nada. Y hay un ejemplo muy claro de cómo datos personales se usan realmente para abusar de los más vulnerables. Otro ejemplo es, recientemente salió un reportaje en el New York Times de cómo los casinos online identifican quiénes tienen problemas de adicción a las apuestas y les dan ofertas que son muy difíciles de rechazar para meterlos a ese mundo y que pierdan dinero que no tienen y que se endeuden y demás, incluso cuando esa persona ha pedido que por favor no se le contacte porque tiene un problema de adicción. Claro, esto me lleva a hacerte otra pregunta. Estas empresas tienen el poder que nosotros les hemos dado, y es un gran poder, que es el poder de predecir determinadas cosas que vamos a hacer. Pero claro, me surge una duda. ¿Ese poder es verdadero o es un truco parecido a lo que hacen los mentalistas,
que también predicen lo que vas a hacer, pero porque ellos determinan lo que vas a hacer, lo cual en el fondo sería un poder bastante mayor. No solo el poder de predecir, sino el poder de determinar lo que la gente hace. Exactamente. De hecho, ese es mi siguiente proyecto de investigación. Y es una combinación de ambas, ¿no? Por una parte pueden predecir, por ejemplo, que quieres comprar algo y tratar de influirlo, o que pueden predecir que esto hizo Cambridge Analytica, que tienes dudas sobre por quién votar y entonces te pueden intentar convencer de no votar. Pero al mismo tiempo pueden determinar tu destino, no solamente lo que haces, sino cómo otras personas y otras instituciones te tratan. Entonces, por ejemplo, imagínate que tienes algo en tus datos que te hace que los algoritmos no te contraten, por cualquier razón. Y entonces, una vez que el algoritmo no te contrata, todas las empresas están usando los mismos algoritmos, nadie te contrata, y el algoritmo puede presumir de ser 100% preciso, o 99% preciso. Pero claro, esa precisión no se consigue porque predice una realidad independiente. Se consigue porque en parte está creando la realidad que dice predecir. Lo que nos expones es una situación grave, aquí en Occidente, en lugares como China, pues con todo el tema del crédito social y todas estas cosas, pues directamente es algo distópico. Pero lo que es preocupante es la sensación que hay de, vale, sí, es un problema conocido, es un problema social importante, pero ya no hay vuelta atrás. Esto es lo que hay, este es el modelo de sociedad de la información que hemos creado y no hay forma de revertirlo. ¿De verdad no hay forma de revertirlo? Yo soy optimista. Por una parte soy muy pesimista en el sentido de que siento que esto está muy mal, mucho peor de lo que la gente se imagina, pero por eso mismo creo que es insostenible y que podemos regularlo y debemos regularlo. Yo tomo inspiración, por ejemplo, en el caso de la capa de ozono. Hubo un momento en el que estábamos destruyendo la capa de ozono y que a unos pasos agigantados nos dimos cuenta, regulamos, prohibimos los CFCs y en unos años se empezó a recuperar y se va a recuperar del todo. Entonces, claro que hay vuelta atrás. O sea, podemos desde borrar datos que se tienen ya y no recolectar nuevos datos, y sobre todo que los datos más valiosos siempre son los datos más nuevos. Todo el tiempo estamos cambiando, estamos envejeciendo, nos mudamos de ciudad, cambiamos de trabajo, la familia crece. O sea, entonces, si cortáramos hoy este flujo de datos, todo cambiaría bastante rápido. Entonces, claro que hay vuelta atrás y que debemos regularlo. Lo que a mí me asusta es que nos esperemos a que pase algo realmente muy grave en Occidente para reaccionar. Que hay veces que hemos necesitado de eso y espero que no lo necesitemos. Entonces, lo que a mí me asusta es que esos datos se utilicen pues para algún genocidio, como fue el caso de los nazis, o que se usen en nuestra contra por algún rival como China. Uh-huh. Y vamos a la gran pregunta. Claro, un ciudadano de a pie, una persona anónima e individual, puede sentirse no ya abrumado, sentirse directamente indefenso ante una situación como la que estamos pintando. ¿Qué podemos hacer para protegernos de alguna manera de esta maquinaria gigantesca que excede con mucho, incluso a veces, la capacidad de imaginación que tenemos los ciudadanos? Por una parte, quiero ser realista y no quiero engañar a nadie, y necesitamos regular. No hay de otra. O sea, este problema no va a ser solucionado por individuos. Al mismo tiempo, me gustaría que la gente se diera cuenta qué tan poderosos somos como individuos, porque estas empresas dependen completamente de nosotros. Si nosotros nos rebelamos y no les damos nuestros datos, se vienen abajo porque no tienen un modelo de negocio robusto, están vendiendo humo. Entonces, por una parte, estamos indefensos y necesitamos regulación, pero por otra parte somos muy poderosos, sobre todo en conjunto. Y creo que no hace falta que el 100% de la gente haga lo que tenga que hacer para cambiar las cosas. La historia muestra que con que 5 o 10% de la gente cambie sus hábitos, pueden pasar cosas extraordinarias. Entonces, lo que tenemos que hacer es cultivar una cultura de la privacidad. Y eso
implica hacer todo lo que puedas sabiendo que no se puede ser perfecto, que no hace falta ser perfecto y que vas a fallar. Pero incluso si fallas, por ejemplo, algo que recomiendo es pídele a las empresas tus datos y diles que borren tus datos. Y hay veces que vas a fallar, o sea, hay veces que le escribes a un broker de los datos y te da 1000 vueltas, no te contesta en un mes, cuando te contesta te pide más datos. Pero incluso si no logras que se borren esos datos, eso es evidencia y crea como un caminito de evidencia en papel que el día que un regulador lo mire en 2 años o en 1 año o cuando demanden a esta empresa, cuando la empresa diga, no, sí, hicimos estas cosas terribles, pero no importa porque nuestros usuarios estaban consintiendo, muestra que no, que los usuarios nos estábamos resistiendo. Entonces, incluso si fallas, importa. Pero muchas veces no vas a fallar. Entonces, lo que hay que hacer es escoger muy bien la laptop y el teléfono que compras. O sea, nunca compres de una empresa que sobre todo se dedica a vender datos, porque automáticamente va a tener un conflicto de interés. Entonces, no compres nada que haya hecho Google, básicamente. Escoge bien las aplicaciones. Ten pocas. Si tienes una aplicación que no necesitas, bórrala porque puede no ser buena. Y utiliza alternativas que sean respetuosas de la privacidad. Entonces, en vez de usar WhatsApp, usa Signal. En vez de usar Google Search, usa DuckDuckGo, que no recolecta tus datos. En vez de usar Gmail, usa ProtonMail. Hay muchas alternativas. Contacta a los representantes políticos, diles que te preocupa la privacidad, pregúntales qué están haciendo al respecto. Cuando salgas de casa, apaga tu Wi-Fi, tu Bluetooth, porque esa es la manera más fácil de obtener tus datos. Haz lo que puedas, respeta la privacidad de otros, no vayas a ir retuiteando o mandando mensajes que claramente violan la privacidad de alguien. Haz lo que puedas. Permitidme que os cuente una anécdota. El otro día mi perro, no sé cómo, dándole con la pata al mando a distancia, que por cierto tiene los botones muy sensibles, sacó en la televisión el menú de las opciones de privacidad, cosa que ni se me había pasado por la cabeza a mí, ni sabía dónde estaba, y si ahora tuviera que volver a encontrarlo seguramente tardaría unos minutos en hacerlo. Pero el bueno de Nico, que a veces es más listo que yo, pues me hizo ese gran favor y aparecieron ahí un montón de opciones, un montón de casillas, información de audiencia, lo que ves, lo que no ves, información para los anunciantes, anuncios personalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de información mía que salía al exterior de mi casa cada vez que me ponía enfrente del televisor. Todas las casillas marcadas por defecto. Yo automáticamente las fui desmarcando una a una, no sé si habrá servido de algo, supongo que sí. Y bueno, a los que no tenéis perro, os sugiero que empleéis un ratito con vuestra Smart TV para localizar ese menú y ya por lo menos decidir qué información queréis compartir y cuál no. Yo cada vez que traigo aquí al autor o a la autora de un libro es porque el libro me ha interesado, me ha gustado y me ha parecido interesante su contenido para vosotros. Pero en el caso de este libro en concreto, Privacidad es Poder, tengo que decir que es un libro importante. Es un libro importante porque contiene información, contiene datos que son importantes, que es importante que los conozcáis. Y hemos tenido con nosotros a su autora, Carissa Vélez. Carissa, muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento a días extraños. Muchísimas gracias a ti, Santiago.